Voy a grabar aquí. Ahí sí. Lo primero es decirle muy buenas noches a todos, esperando que se encuentren muy bien, ¿ya? Voy a pagar una deuda que tengo con ustedes, ¿ya? La primera deuda es que yo les comenté que iba a ver qué libro era en el cual nos estábamos basando, ¿ya? Ojo, yo me estoy basando en este libro, pero no está textual, ¿ya? Obviamente hay cosas que yo creí relevantes para poder que se comprenda bien la materia y que las fui incorporando, ¿ya? ¿Cuál es el módulo que vendría siendo el de apoyo a esto? Sería el módulo 4, ¿ya? Que lleva por nombre los seres vivos y el ambiente, ¿verdad? Recepción y flujo de información en el organismo, ¿ya? ¿Por qué lleva este nombre? Ya, yo aquí lo tengo en PDF, porque si alguno, me voy a devolver, si alguno no tiene los libros en físico, uno puede ir, por ejemplo, al buscador, lo voy a hacer como si estuviera de inicio. A ver, vamos a poner aquí Google de inicio. Uno coloca EPJA, por ejemplo, Mineduc, y se va al buscador, ¿verdad? Y aparece, lo primero que aparece, ¿cierto? Es la plataforma, ¿ya? Uno va aquí y dice modalidad flexible, ¿ya? Aquí nos explica a qué está dirigida, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar, dentro de todo el texto, textos de estudio, ¿ya? Ah, y otra cosa que les quería comentar es que también dentro de esto, antes de ver los textos de estudio, me voy a modalidad flexible, ¿cierto? Aquí tenemos, si se fijan abajo de texto de estudio, creo que ustedes lo pueden ver ahí. Ya me está molestando aquí, no puedo usar el mouse. Ya, si se fijan, materiales de apoyo a la examinación. Nosotros podemos pinchar, ¿cierto? Y obviamente vamos a encontrar los temarios, ¿ya? ¿Verdad? Primero, por ejemplo, ahí está educación media, primer ciclo, segundo ciclo. Ustedes se van a segundo ciclo y pueden ir directamente, ¿cierto?, a ciencias naturales, ¿ya? Lo interesante, ¿cierto?, es que va a encontrar algunos sitios de interés. Algunos sitios de interés que les pueden servir de apoyo. Creo que lo están viendo, no estoy segura. Y además, ¿cierto?, algunas orientaciones. Lo interesante, si no estoy equivocada, que si uno va y pincha ciencias naturales, por ejemplo, está el temario, ¿ya?, con todos los contenidos. Pero yo sabía que había aquí, no sé si eran orientaciones, ahora me pilló, en donde uno encontraba, espérenme, estoy aquí media perdida, porque cambió un poquito, materiales de apoyo a la examinación, por ejemplo, ciencias integradas, ciencias naturales, ¿ya? Y aquí nos salen algunos sitios web. Esa página es muy buena si uno quiere reforzar, ¿ya? Ahí uno puede cambiar el audio. Y yo sé que habían unas preguntas de apoyo. Estaba, ¿dónde estaba? Ah, está aquí, en validación de estudio, perdón. Aquí, en validación de estudio, nosotros podemos encontrar material, yo sé que se puede encontrar material de apoyo. ¿Cómo se evalúa? Material, aquí está, materiales de apoyo para la examinación. Y aquí estaban, yo sé que estaban, a menos que me hayan cambiado la página. Aquí está, ahí está, lo encontré. Que son las preguntas de ejemplo, por ejemplo, en ciencias naturales, segundo nivel. Pero aquí están, obviamente, de todo un poco. No es que tengamos particularmente un tema en general. Si se fijan, aquí tenemos cuál de las siguientes estructuras puede actuar como efector cuando genera una respuesta refleja, que es parte de lo que estamos viendo. Si se fijan, aquí hay unas preguntas que nos pueden servir de apoyo con respecto a la prueba de ciencias. Y lo interesante es que ustedes pueden intentar responderlas
y al final está la pauta de corrección, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Me voy a devolver para que ustedes vean dónde era, ¿ya? Ustedes van a la página de EPJA Mineduc, ¿ya? Se fijan, EPJA Mineduc, y nos vamos aquí a donde dice validación de estudios, el que está en verde, ¿ya? Y ahí, nosotros en validación de estudios nos vamos a eh, material de apoyo para la examinación. Y ahí nosotros podemos encontrar educación media, ciencias naturales. Son algunas preguntas de ejemplo, ¿no? No quiere decir que las pruebas vayan a ser tal cual, ¿ya? Que esto de aquí. Si quieren, voy a copiar aquí el link. Lo bueno es que si se fijan, están todas las asignaturas. Lo voy a copiar, lo voy a dejar de compartir y se los voy a enviar por el chat, ¿ya? Para que ustedes lo puedan a lo mejor anotar o guardar, ¿ya? Y eso era una deuda que yo tenía con ustedes, ¿ya? Uno era eso, material de apoyo, y lo otro era que estábamos trabajando en el módulo 4, ¿ya? Que era el flujo, ¿cierto? Me voy aquí a materiales de apoyo. Texto de estudio, que era el número 4. Nos vamos al segundo nivel, aquí, esa. Que este es el texto. Como yo les comentaba, sí me apoyo en él, pero no es tal cual, ¿ya? Hay cosas que yo considero importantes que obviamente las fui incorporando, ¿verdad? Este es el texto, ¿ya? También hice un pequeño cambio en la presentación. Ustedes van a ver que se ve un poquito distinta, pero la modifiqué en el sentido de que quedara más armónica. Me refiero a que, por ejemplo, nos quede una imagen de referencia junto a la estructura que estábamos definiendo para que así la podamos ver, ¿ya? Más que nada por eso, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vimos la semana pasada? Dijimos, por ejemplo, que nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Estaba compuesta por distintas células. No solo las células tan famosas, ¿cierto? Que son las neuronas, sino que teníamos neuronas, que sí, obviamente son importantes, pero también habían otras células llamadas gliales o neuroglías, ¿ya? Que son células anexas, células que acompañan en el proceso y van a ayudar en distintas etapas, ¿cierto? De la comunicación cerebral y neuronal, ¿ya? Luego hablamos de la estructura básica, ¿cierto? Y les quise agregar como dato, ¿cierto? Aquí, la cantidad de neuronas aproximadamente que se cree que tenemos las personas, que es de 8 a 14 billones de neuronas, ¿ya? Estamos hablando de una cantidad bastante considerable de neuronas, ¿ya? Ay, perdón, me equivoqué. Y dijimos que la neurona, ¿cierto?, estaba compuesta por algunas estructuras, como lo era el soma, las dendritas, el axón y los terminales axónicos, que son los que estuvimos definiendo, ¿ya? En donde, por ejemplo, tenemos el cuerpo celular o soma, si se fijan aquí cambié, puse la imagen al lado, ¿cierto? Que es el centro metabólico de la neurona, es donde ella se mantiene viva, hace sus procesos internos, ¿verdad? Y contiene lo que es el citoplasma y el núcleo que dijimos que era lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque aquí en el núcleo encontramos el ADN, ¿ya? Que es la información genética que contiene todas las células, ¿ya? Las únicas células que no contienen ADN, ¿ya? Son los glóbulos rojos, ¿ya? Son las únicas células de nuestro cuerpo que no contienen ADN, los glóbulos rojos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos cumplen una función tan especial en nuestro cuerpo que para poder cumplir esa función necesitan eliminar su núcleo. Por lo tanto, como no está el núcleo, no tienen ADN. Pero el resto de las células, todas tienen ADN, ¿ya? Esa es la importancia, ¿cierto?, del soma, que tiene
al núcleo, que es ahí en donde contenemos toda la información genética. ¿Ya? Si quieren, creo que lo puedo hacer. A ver, voy a dejar de compartir un segundo, ¿ya? Porque creo que les puedo enviar el archivo y lo pueden descargar desde el chat, ¿ya? Desde mi ordenador, voy a intentarlo para que no se me vaya a olvidar, ¿ya? Para que así lo puedan tener ustedes, ya sea en el celular si lo están descargando, o porque ustedes si lo pinchan en el chat, se les va a descargar en el celular o en el computador si es que alguno está trabajando desde el computador, ¿ya? Para que así, ¿cierto? Si alguno quiere leerlo de nuevo, hay algo que no esté en el libro, lo pueda hacer. Luego hablamos del axón, que era, ¿cierto? Esta prolongación o esta dendrita súper grande, ¿verdad? Que se proyecta desde el soma, que también contiene citoplasma, tiene mitocondrias, ¿ya? Que son unos organelos encargados de generar energía, ¿ya? Pero aquí no encontramos RER. ¿Qué es RER? Retículo endoplasmático rugoso, ya que se los voy a colocar aquí el nombre. Retículo endoplasmático. Perdón la letra, yo escribo súper feo. Retículo endoplasmático rugoso. Eso significa RER, ¿ya? Este retículo endoplasmático rugoso tiene un fin bastante particular que es fabricar proteínas, ¿ya? Y en este caso el axón no contiene esa cualidad, ¿ya? La membrana que rodea el axón se conoce como axolema, ¿ya? Fuera del sistema nervioso central, o sea, fuera de lo que es el cerebro particularmente, ¿ya? Están recubiertos por las vainas de mielina, que son estas como capsulitas que lo bordean, ¿ya? Que son fabricadas por las células de Schwann, excepto, ¿cierto?, en estas porciones que dijimos que se llamaban los nodos de Ranvier, que eran estos espacios entre cada vaina de mielina, ¿ya? Y en el sistema nervioso central están ayudados por los oligodendrocitos, ¿ya? Que son un tipo de célula glial, o sea, una célula de apoyo, ¿ya? Pero si se fijan, hay algunas que lo tienen y otras que no tienen estas vainas de mielina, ¿ya? Luego tendríamos las dendritas, que son también prolongaciones como el axón, pero más pequeñas, ¿cierto? Más cortitas, ¿ya? Y que, como dice ahí, se extienden a partir del soma, se ramifican, y lo que hacen o su función básica es recibir impulsos nerviosos. ¿Qué quiere decir? Recibir estímulos desde otra neurona, ¿ya? Por lo tanto, es ella la que recepciona la información, ¿ya? Si voy muy rápido, me avisan, porque hay veces que me emociono y se me olvida, que hay veces que están escribiendo y cosas así, ¿ya? ¿Hasta aquí dudas? Esto igual lo hablamos la semana pasada, pero por si acaso, no sé si estaban todos, por eso. Luego, al final, ¿cierto? Del axón, tenemos los terminales presinápticos o botones sinápticos, que son estas estructuras de acá, ¿cierto? Al final del axón. A ver si me deja dibujar esto, porque está medio pegado. Tengo el lápiz al revés. Esta zona de acá, ¿ya? Que parecieran las raíces, ¿cierto? De un árbol, ¿ya? Esta es la parte final de las ramas terminales del axón, ¿cierto? Y allí se encuentran los neurotransmisores, ¿ya? Estos terminales, ¿ya? Se conectan a las dendritas de la siguiente neurona, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, forman una red,
en donde el terminal de una neurona se une a las dendritas de la neurona que viene después. ¿Ya? Y así se van traspasando información de neurona a neurona. ¿Ya? Ya sea a través de neurotransmisores o ya sea a través de impulsos eléctricos, ¿ya? Que son las dos formas que tiene la célula de comunicarse. ¿Ya? Esas son las definiciones básicas. Yo ahí me quise quedar solamente con lo más esencial. ¿Ya? Dentro de las neuronas, del grupo de las células importantes, vamos a tener una subdivisión, una clasificación. Una clasificación va a ser según su función, ¿ya? Y otra forma de clasificarle es según su forma, su estructura, ¿ya? Según su función, o sea, el rol que cumplen, a eso se refiere, vamos a estar hablando de su rol, ¿ya? Y aquí vamos a estar hablando de su forma. Vamos a tener tres, ¿ya? Según rol, podemos tener neuronas sensitivas o aferentes, neuronas asociativas o interneuronas, aquí hace referencia a que las podemos llamar de las dos formas, o, ¿cierto?, motora o eferente, ¿ya? Después vamos a entender por qué, ¿ya? Según su estructura o su forma, perdón, según su forma, vamos a tener tres. Las unipolares, uni hace referencia a uno, bipolares, dos, y multi hace referencia a más de dos, ¿cierto? Multipolares. Esos son los tres tipos según su forma. Vamos a ver qué es, ¿cierto? Las unipolares, ¿ya?, presentan solo una prolongación celular. Si yo le muestro aquí, tenemos esta estructura, ¿ya? Se la voy a dibujar acá. Tenemos aquí el soma y tenemos una estructura que se prolonga en ambos sentidos, ¿ya? Vamos a suponer que esa me quedó ahí bastante bonita. Las bipolares poseen dos prolongaciones, de ahí viene el concepto de bi, ¿ya?, que están separadas, que emergen de polos opuestos de las neuronas. Si nos vamos al dibujo acá, tenemos aquí la diferencia es que tenemos el núcleo en el centro, tenemos una prolongación hacia allá y una prolongación hacia acá. En cada una, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí tendríamos, para que me quede más bonita, el núcleo. Lo mismo acá. Y las multipolares son las que yo les describía, ¿verdad? Que parecen, perdón, un arbolito, que es la más dibujada, ¿verdad? Donde tenemos el soma y un axón, ¿cierto? Y se llaman multipolares porque estas dendritas, ¿cierto?, se pueden comunicar en todas las direcciones, ¿ya? En este caso, si se fijan, dice, tiene un solo axón y una o más dendritas que emergen de diferentes partes del soma, ¿ya? Aquí las podemos comparar, si se fijan, tenemos el núcleo que emerge en dos axones, cada uno con sus terminales, la unipolar, ¿cierto?, un solo axón, ¿verdad? Y la multipolar tenemos el axón y tenemos las dendritas, por lo tanto, se puede comunicar. Si se fijan, lo único que estamos haciendo aquí es clasificándolas según su forma, ¿ya? Que vendría siendo esta de acá. Unipolar, bipolar o multipolar, ¿cierto? Bipolar, unipolar, multipolar. Aquí la imagen debería haber sido al revés, uni, bi y multi, pero no la encontré en ese orden. Pero es la forma de reconocerla. Luego tendríamos las neuronas clasificadas según su función, ¿ya? Que dijimos que habían tres. La sensitiva o aferente, ¿ya?,
o sea, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ya? ¿Qué significa para ustedes sensitiva? ¿O a qué les hace ruido esa palabra? Que son sensibles. Sensibilidad. ¿Ya? Repítame. Sentir o sensibilidad. Muy bien, creo que fue Belén. Hace referencia, ¿cierto?, a sensibles, sabemos que son sensibles, muy bien, pero además hace referencia al sentir, ¿ya? Esto quiere decir que son neuronas que llevan, o sea, conducen el impulso nervioso desde los receptores, o sea, por ejemplo, nuestros sentidos, hacia el centro integrador, o sea, el centro que va a procesar esa información. Por ejemplo, voy a dejar de compartir para que me observen. No es muy bonito lo que van a ver, pero, por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo, ¿ya? Tenemos receptores, ¿ya? Receptores que generalmente se les da el nombre de receptores sensoriales, ¿ya? De ahí viene la palabra. Son receptores que me permiten ingresar estímulos y que nuestro cuerpo los pueda interpretar. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales receptores? Nuestros ojos, ¿cierto? Que reciben estímulos lumínicos, o sea, de la luz. De ahí nosotros interpretamos imágenes, ¿cierto? Que claramente las imágenes no las interpreta el ojo. ¿Quién lo hace? Nuestro cerebro. Pero ¿quién recibe? Muy bien, Joana. ¿Quién recibe la información? ¿Cierto? Es el ojo. Del ojo hacia el cerebro, esa información del ojo hacia el cerebro la lleva la neurona sensitiva. ¿Ya? Es la neurona que lleva la información de aquí hacia el cerebro. Otro ejemplo, el gusto. ¿Cuál es el órgano del gusto, por ejemplo? La lengua. La lengua, ¿cierto? Y de la lengua no es la que siente o percibe el sabor, ¿cierto? La lengua es el receptor. Pero quien lleva, ¿cierto?, la información de la lengua a nuestro cerebro para que se interprete es una neurona sensitiva. Por eso lleva el nombre. ¿Ya? Y así podríamos nombrar miles, ¿cierto?, de ejemplos. Por ejemplo, si yo me golpeo aquí o me entierro el lápiz en la mano, ¿cierto? El receptor aquí es la piel, ¿verdad? La piel. Pero quien lleva la información desde la piel a, por ejemplo, mi médula espinal o nuestro cerebro, es una neurona sensitiva, ¿ya? O sea, es ella la que lleva la información desde quien está recibiendo el estímulo hacia quien debe procesar, ¿ya? Podría decir que es el camino de ida. Ay, ¿dónde me saqué los lentes? Ahora, no sé para qué, pero bueno. Ahí está. ¿Verdad? Por eso lleva ese nombre de sensitiva, porque está ligada a las sensaciones, a los estímulos, ¿ya? Por lo tanto, como aquí dice aquí, conducen el impulso nervioso desde los receptores, ya sea piel, olfato, ¿cierto?, de la nariz, los oídos, los ojos, ¿cierto?, la lengua, ¿no? Desde toda esa zona hacia quien deba interpretar la información, ya sea nuestra médula espinal, porque por ejemplo, las acciones motoras como nuestro caminar, las recibe la médula espinal, ¿cierto? Es ahí donde se controla. O, por ejemplo, otras acciones como el habla, el gusto, directamente a nuestro cerebro. Muy bien. Y son las neuronas, en este caso, sensitivas o aferentes, ¿se fijan? Aferentes, las que llevan la información. Luego tendríamos las neuronas asociativas o interneuronas. ¿Asociativa de qué viene? ¿De qué palabra? No importa que parezca obvio. Asociación. De asociación. Muy bien. No alcancé a ver el nombre. Pero muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de asociación, estamos hablando de relacionar, ¿verdad? Por lo tanto, estas son las neuronas que procesan la información. ¿Ya? Son al final las neuronas que hacen
la interpretación de lo que trae la neurona sensitiva. ¿Ya? Son las neuronas que ahí están ahí, procesando. Por ejemplo, ¿qué significa esta información que trajo la neurona sensitiva? ¿Ya? Significa que yo que comí algo dulce, es ella la que hace, ¿cierto?, esa comunicación. ¿Ya? Por eso se llama asociativa. Por ejemplo, si yo, les voy a contar, yo estaba tomando tecito con limón y miel. ¿Ya? Por ejemplo, el estímulo del sabor, ¿verdad?, entró a través de mi lengua, el estímulo. Quien lleva la información a mi cerebro, ¿cierto?, es la neurona sensitiva. Pero es la interneurona o la neurona asociativa, la que está en mi cerebro, la que asocia, ¿cierto?, y reconoce el sabor. O sea, sabe que esto es miel, ¿cierto?, y que tiene limón. ¿Ya? Porque ella es la que asocia eso, la que reconoce, ¿ya? Y le da cierta respuesta. ¿Ya? Ella es la que procesa. ¿Ya? Y luego tendríamos la neurona motora o eferente. Si se fijan, con la primera tienen solamente una diferencia, que es una vocal. Motora o eferente, ¿ya? ¿Qué tiene de especial? Es que en ocasiones, ¿ya?, el estímulo requiere una respuesta. ¿Qué quiere decir? Ejecutar una acción. ¿Ya? Y es cuando la neurona asociativa dice, debo llevar información para otro lado. ¿Ya? Y aquí es cuando ellas llevan el impulso nervioso desde el cerebro, ¿verdad?, hasta el órgano efector. ¿Qué es el órgano efector? El órgano que va a ejecutar esa respuesta. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Todos conocen, ¿cierto? O no sé si a todos nos han hecho alguna vez el examen, pero han visto en las películas, ¿cierto? No voy a poner mi rodilla aquí porque tendría que montármela, ¿cierto? Cuando le hacen el examen, ¿cierto?, que le pegan con una cosita y la pierna salta, ¿cierto? ¿Lo han visto en alguna ocasión, cierto? Tenemos aquí, voy a dibujar, voy a hacer un súper dibujo. Ahí tenemos los cordones, ahí tenemos la pierna, ¿cierto? Si nosotros le pegamos aquí, ¿cierto?, yo golpeo, esta neurona, la sensitiva, lleva la información a la médula espinal. Voy a hacer, espérense, voy a borrar esta cosa de aquí. Lleva la información, tenemos aquí la médula espinal del individuo, suponiendo que está sentado ahí. Me quedó pero perfecto el dibujo. Ahí está la otra pierna. Ya. Oye, yo soy artista. Ya, suponiendo que tenemos ahí la médula espinal. Ya, está medio desarmado el cabro, pero bueno. La colita, la médula espinal. ¿Ya? Ahí está la médula espinal. La neurona sensitiva, la voy a dibujar en amarillo. No, porque no se va a ver, perdón. En azul, ¿ya? La neurona sensitiva va a llevar la información a la médula espinal, ¿ya? ¿Qué va a llevar esa información? Le pegué, ¿cierto? Le estamos golpeando la rodilla. Acá, en la médula espinal, vamos a tener, ¿cierto? Vamos a poner aquí el color azul para que nosotros sepamos aquí en el dibujo. Perdón. Que son las neuronas sensitivas. Ya que tiene pocos colores esto. Ya, morado. Aquí en la médula espinal van a ver unas células que van a procesar ese golpe. O sea, la médula se va a dar cuenta que es un golpe. Ya sabe que es un golpe. Porque yo no estoy ahí diciéndole con mis ojos, oh, me golpearon. Ya, es algo que hace automático. Y luego tendríamos la neurona motora o eferente, que lo que hace, ¿cierto?, es devolver la información. ¿Y qué va a pasar? Que la rodilla se va, o la pierna se va a levantar, ¿cierto? Acá tenemos la pierna. La vamos a dibujar como en líneas porque se levanta. Por lo tanto, en este caso, la neurona motora llevó la información a la pierna, al músculo, ¿cierto?, para que la pierna se levantara. Si se fijan, esto parece algo complejo, ¿cierto? Algo que ocurre en una fracción de segundo. Porque yo cuando me golpeo, ¿cierto?, nos hacen eso del reflejo en la rodilla,
es algo que es automático, o sea, de inmediato nuestra rodilla se levanta, ¿cierto? O sea, no la rodilla, la pierna se levanta, ¿cierto? Hace un pequeño, ¿cierto? Un pequeño espasmo, y es algo que se genera automático, o sea, el impulso nervioso es tan rápido que ocurre todo este proceso en esa fracción de segundo, ¿cierto? Desde que yo golpeé y la rodilla se levanta. Por eso se revisa el reflejo, ¿ya? Porque si se demora mucho, porque algo está pasando, hay algo que se está comunicando mal, ¿ya? Por eso nosotros nos revisan los reflejos cuando hemos tenido algún accidente, alguna caída, para ver que todo esté funcionando bien, ¿ya? Ojo, hay veces en que la neurona sensitiva también es motora. ¿Qué quiere decir? Que puede llevar información de ida y de vuelta, ¿ya? Es como las señoras copuchentas. Las llevan y las traen, ¿ya? Sí, pues. Sí, ahí existe, ¿verdad? Por lo tanto, en ocasiones sí pueden cumplir el mismo rol, ¿ya? En otras ocasiones no. Por ejemplo, hay estímulos que ingresan a través de los ojos, ¿ya? Por ejemplo, yo veo un perrito, pero un perrito que no es nada chiquitito, sino que es grande y está con las orejas paradas, en una posición de ataque. ¿El estímulo por dónde está entrando? Por nuestros ojos, ¿verdad? Eso se lleva al cerebro y mi cerebro dice, ¡ay, ese perro me va a perseguir o me va a morder!, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál vendría siendo la respuesta del cuerpo? ¿Cuál es la respuesta innata del cuerpo? O sea, de nuestro cerebro. Si yo veo un perro en posición de ataque, ¿qué hacemos? Arrancar. Arrancar, ¿cierto? Lo primero que va a responder. Por lo tanto, aquí la neurona efectora, o sea, en este caso eferente, no va a ser nuestra vista, ¿cierto? ¿A quién vamos a comunicar la información? A nuestras piernas, a nuestros músculos. ¿Para qué? Para arrancar. Para correr. Para correr. Por eso, a eso me refiero en que en ocasiones va a ser en la misma zona en donde se recibió el estímulo, o en otras ocasiones, ¿cierto? Va a entrar el estímulo por un lado y va a salir por otro en el sentido de ejecutar una acción con otra parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso a veces puede ser en el mismo camino o podemos tomar otro camino, ¿ya? Por eso se podría decir que la neurona sensitiva y motora en ocasiones sí es la misma y en otras ocasiones no es la misma, ¿va? Va a depender de la situación, ¿ya? Yo esta obra de arte debería guardarla, pero la tengo que borrar. Eh, pero para que comprendan, ¿cierto? Que aquí está relacionado netamente a la función que cumple. Si lleva la información de ida o de vuelta, o es si es quien procesa la información, ¿ya? Yo suelo usar más el concepto sensitiva y motora, porque generalmente el motor está asociado a moverse, a ejecutar algo. Sensitivo más a los sentidos. Pero hay veces que, malamente, los textos no nos colocan esta palabra ni esta, sino que nos usan el concepto de aferente y eferente. Y ahí es cuando nos cuesta hacer la diferencia. Aferente, porque al final se llaman casi igual, si se fijan, hay una vocal que hace la diferencia, ¿ya? Así que tenemos que tratar, ¿cierto?, de hacer la relación, ¿cierto?, entre sensitiva y aferente y la motora y eferente, ¿ya? Así que ahí hay veces que se puede llegar a confundir, ¿ya? Y aquí obviamente hay una explicación. Lo que pasa es que esta imagen es la más bonita que hay porque es tan grande, pero está en inglés, ¿ya? Pero se puede llegar a entender, ¿ya? Esto es una porción, por ejemplo, de la médula espinal. Si se fijan, no está la médula espinal a lo largo, sino que está hecha un corte así, transversal, es como que le sacáramos una lonjita y la miráramos de frente, ¿ya? Para que la dimensionemos. Es como cortarle, como cuando cortamos un tronco y le sacamos una lonjita, ¿ya? Y lo miramos los discos, ¿ya? La médula espinal está formada por dos tipos de sustancias, la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿ya? O la materia gris, ¿ya? Más que nada es el mismo ejemplo que yo les di, en donde, ¿cierto?, tenemos el reflejo rotuliano, por ejemplo, un golpe en el músculo,
¿cierto? Ese estímulo lo lleva la neurona sensorial a la médula espinal, ¿cierto? Acá tenemos una interneurona, la que procesa la información, y luego tenemos que la que lleva la información hacia quien tiene que ejecutar es la neurona motora, y en este caso, en el ejemplo, también es el músculo, ¿ya? Porque en este caso estamos hablando del reflejo de la rodilla, ¿ya? Es eso. Lo que pasa es que aquí, como está en inglés, preferí explicárselo con el dibujo anterior, ¿ya? Pero en este caso, la neurona vendría siendo cumplir ambas funciones, tanto sensorial como motora, ¿ya? Pero hay que recordar que sí o sí va a haber una interneurona que las comunique entre las dos acciones, entre quien trae la información y entre que se ejecuta, ¿cierto?, una respuesta, ¿ya? Aquí esta imagen es una microfotografía de neuronas. Ya lo encontré bastante llamativo porque si se fijan, esos puntitos negros vendrían siendo los somas y todas esas líneas y canales son todas las conexiones que hay entre esas neuronas. Si se fijan, tenemos caminos hacia todos lados y entre ellas se comunican en todas direcciones. Si se fijan, aquí tenemos una neurona piramidal, aquí tenemos el soma, tenemos aquí las dendritas, ¿cierto? Y las prolongaciones. Si se fijan, cómo esto es una red de trabajo. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, consultas? Aprovechar. ¿No? ¿Estamos claritos? No, profe. Ah, ya. No, Estamos bien. claro. Sí. Uy, me enredé aquí en el audífono, voy a quedar. Ahí sí. Entonces, estamos bien. Ya. Hasta ahí terminamos con las neuronas. Ya explicamos cuáles son sus funciones. ¿Ya? Ellas se llevan todo el crédito. ¿Ya? De cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de sistema nervioso, en nuestra vida cotidiana, lo único que nombramos son las neuronas. ¿Ya? Ellas se llevan todo el crédito por el trabajo que hace nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Que es nuestro cerebro y la médula espinal. Pero ellas no serían nada sin el apoyo de estas células, que son las células gliales, ¿ya? Ellas vendrían siendo las células de apoyo en el trabajo de las neuronas, ¿ya? ¿Qué tienen de especial? Es que ellas no conducen impulso nervioso, ¿ya? Ellas solamente apoyan en el trabajo, ¿ya? Obviamente de distintas formas, ¿ya? Por ejemplo, las células gliales, la particularidad que tienen es que pueden dividirse dentro del sistema nervioso maduro, ellas se pueden seguir reproduciendo, no así las neuronas, ¿ya? Por lo tanto, cuando ocurre una lesión traumática, un golpe, ¿cierto? Las células gliales, estas células anexas, pueden llegar a usar o usurpar los espacios, ¿cierto?, que hayan quedado disponibles por el golpe, ¿ya? Porque un golpe con una suficiente energía puede matar, ¿cierto? Puede dañar ciertas zonas y ciertas células, ¿ya? Y estas células gliales, para que se puedan seguir comunicando las neuronas y que no quede ahí como un bache, ellas funcionan ahí para poder armar nuevamente la red y ocupar ese espacio. Obviamente, la persona igual va a tener un cierto daño, ¿ya? Pero ellas al estar ahí hacen que el daño sea lo menor posible. O sea, tratan de arreglarlo de cierta forma, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Podrían ellas ser la solución al problema de un golpe, pero ellas como no conducen impulso, ellas no van a hacer que el impulso nervioso sea más rápido. No van a poder acelerar el proceso de comunicación entre las células. Pero sí, ¿cierto? Permiten que al no haber espacios, la estructura toda mantenga su forma, ¿ya? Y que puedan seguir trabajando, ¿ya? Vamos a tener varios tipos de células gliales, ¿ya? Esto las vamos a nombrar, ¿ya? Y las vamos a ver a grandes rasgos, porque obviamente estas son de apoyo, ¿ya? Las cuales encontramos los astrocitos, que aquí en el cuadrito nos dice cuál es su función. Estos astrocitos funcionan como red de sostén, o sea, ayudan
a ordenar las neuronas dentro de esta estructura, ¿cierto? Que es nuestro cerebro y nuestra médula espinal. También de nutrición, o sea, le permite que todas las células tengan los nutrientes que ellas necesitan, porque sean neuronas o no, necesitan tener ciertos componentes, ciertos nutrientes para poder vivir. También forman la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Es una barrera que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? En la cual tenemos aislado nuestro cerebro, y lo que hace es revisar la sangre que ingresa a nuestro cerebro para que venga lo menos contaminada posible, ¿ya? Hay veces que esa barrera falla y puede pasar algún microorganismo, ¿verdad? Y deja la escoba, ¿ya? Nuestro cerebro, de cierta forma, está tan protegido que intenta, ojalá, que nada entre a su interior. Pero hay ocasiones en donde bacterias se cuelan ahí y provocan daños bastante eh, complicados en nuestro cerebro. Por ejemplo, hay una bacteria que provoca la meningitis, ¿ya? Que es una bacteria que lo que hace es inflamar unas membranas, unos colchoncitos que están entre el cerebro y el cráneo, ¿ya? Para que el cráneo no golpee al cerebro adentro. Porque si tuviéramos solo el cerebro y el cráneo aquí, con cualquier movimiento nuestro cerebro se estaría golpeando contra el cráneo, porque el cráneo es duro, ¿verdad? Se estaría golpeando y con los golpes podemos perder neuronas y esa no es la idea, ¿verdad? Por lo tanto, no tengo nada aquí. Entre el cerebro y el cráneo existe aquí unas membranas, unas capitas que funcionan de colchoncito llamadas meninges, ¿ya? El problema es que hay unas bacterias que se cuelan por esta barrera, pasan y pueden, ¿cierto?, inflamar estas meninges y provocan daños irreparables cuando la persona no es tratada a tiempo, ¿ya? Por ejemplo. Por lo tanto, estas astrocitos tienen un rol bastante importante, que es controlar que estas bacterias no entren a nuestro cerebro, ¿ya? También controlan el pH y el sodio extracelular y también participan en la sinapsis tripartita, ya que eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos los oligodendrocitos y las células de Schwann, ¿cierto? Que cada una trabaja en un lado distinto. Los oligodendrocitos trabajan en el sistema nervioso central, lo que es cerebro y médula espinal, y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, que son, por ejemplo, nuestros nervios, ¿ya? Y ambas tienen la función de producir la vaina de mielina, que son estas capsulitas, ¿verdad?, que bordean al axón de la neurona, ¿ya? Y por último, tendríamos las microglías. Micro viene de pequeño, chiquitito, ¿ya? Y su función también es proteger el sistema nervioso central de enfermedades infecciosas, ¿ya? Porque estas microglías tienen la capacidad de fagocitar. ¿Qué es fagocitar? De comerse los agentes externos, bacterias por ejemplo, ¿ya? Y evitar que estas contagien o generen una proliferación, ¿ya? Yo generalmente lo que suelo decir para que se acuerden de la fagocitosis es el Pac-Man, ¿ya? Son células, ¿cierto?, que andan como el Pac-Man, ¿cierto? Y se comen estas bolitas, ¿cierto? Estas bacterias que no deberían estar ahí. Por lo tanto, se podría decir que las microglías con la barrera hematoencefálica que generan los astrocitos trabajan en conjunto para proteger nuestro sistema nervioso, ¿ya? Así que ellas son las que se van a comer a todo lo que no deba estar ahí y lo van a eliminar, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen. Por eso se llama microglía. Si se fijan, su núcleo es muy chiquitito, ¿ya? Las astrocitos se llaman así porque tienen forma como de estrella, astro, y los oligodendrocitos se llaman así, la verdad no por la forma, sino que tienen el soma, es cierto, y una estructura como si fuera una red, ¿ya? Las cuales generaban, ¿cierto? Las vainas de mielina, perdón. Y aquí está el arco reflejo mucho más bonito que lo que yo lo hice, pero está el arco reflejo en otra extensión. Yo se los hice en el reflejo rotuliano, que es el de la rodilla, ¿ya?
pero existen obviamente arcos reflejos en todo nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso está relacionado, ¿cierto?, a la elaboración de respuestas, ¿ya? Yo voy a leer lo que está aquí, ¿ya? Si se fijan, dice, la médula espinal, una vez integrada la información, envía una respuesta, que en este caso es sacar la mano por medio de la contracción. Me refiero a que nosotros lo primero que tenemos es un estímulo, que a diferencia de lo que yo les comentaba de la rótula, ¿cierto?, del golpe en la rodilla, el estímulo en este caso es el calor de la llama de la vela, ¿ya? Este es percibido por las células sensitivas de la mano, particularmente, obviamente, estamos hablando de la piel, ¿cierto?, que es nuestro órgano del sentido. Y ese estímulo, ¿cierto?, es llevado, si se fijan, por el color azul, ¿ya?, desde nuestros deditos, que son los que están ahí en contacto con el calor, hacia la médula espinal, ¿verdad? Sensitiva o aferente. Ahí, ¿cierto?, nuestra médula espinal elabora una respuesta a partir de la integración. ¿Qué quiere decir? De la información, ¿ya?, que se trajo desde nuestro dedo, ¿cierto?, hasta la médula espinal, ¿ya? Realizamos esa respuesta, obviamente vamos a sentir caliente, entonces, ¿qué es lo que hace nuestra neurona motora? Dice, me voy a quemar si sigo con el dedo ahí. Por lo tanto, lo que hace es, ¿cierto?, esta neurona, esta interneurona, comunicarse con la neurona eferente, ¿cierto?, que es la roja. No sé si ustedes ven, voy a poner el puntero más fácil, se ve más grandecito. Esta neurona que ahora está en color rojo, ¿cierto? ¿Cierto? Ocurre la comunicación entre ellas a través de la interneurona. Y lo que vamos a hacer es contraer el músculo para hacer esto, ¿cierto? Que nosotros lo primero que hacemos cuando algo está caliente es recoger la mano. Por lo tanto, si se fijan, aquí la neurona no va a estimular el dedo particularmente, sino que va a estimular, ¿cierto?, el músculo para que nuestro cuerpo, nuestro reflejo sea quitar la mano. En este caso, la neurona motora o eferente va a ejecutar esa respuesta, ¿ya? Si se fijan, es algo muy similar a lo que hablamos del reflejo rotuliano, con la diferencia es que antes la zona de donde recibimos el estímulo va a ser la misma zona efectora, y acá obviamente va a ser una zona superior para poder reflejar y contraer todo el brazo, ¿ya? Porque si yo les pregunto y hacemos eso, yo creo que nuestro instinto o la forma de responder de nuestro cuerpo es quitar el brazo. Cuando uno se quema, lo primero que hace es correrlo, ¿cierto? Y agitar. No sé por qué nuestro cerebro tiene esa idea de que uno al agitar como que se va a pasar. Es un acto reflejo. Yo creo que tiene que ver con la asociación que hacemos del viento, de algo fresco, ¿ya? Obviamente, si nos quemamos, lo primero que tenemos que hacer es mojarnos, ¿ya? Ojalá disminuir la temperatura lo antes posible para evitar que el calor que queda ahí, ¿cierto?, queme más parte de la piel, ¿ya? Así que eso, ¿cierto? Hacemos el acto reflejo, ¿verdad?, de estirar. Y a quien le pregunte si usted encuentra algo caliente, por ejemplo, estamos cocinando y topamos la olla caliente, lo primero que hacemos es contraer el brazo. Si se fijan, entre que tocamos la olla caliente y sacamos el brazo, eso ocurrió en nada, ¿cierto? Y esa información ya circuló a través de nuestro cuerpo. O sea, para que ustedes dimensionen en cómo es de rápido nuestro sistema, ¿cierto?, para interpretar y responder ante estímulos, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo les comentaba del perro, obviamente yo se lo hice como caricatura, ¿cierto? Veo el perro, veo las orejas, pero eso lo hacemos inmediato. O sea, nosotros apenas miramos a un perro sabemos que está en posición de ataque y vamos a arrancar. O por ejemplo, nos ponemos en la situación, un temblor. Yo creo que cualquiera, ¿cierto?, ha estado en un temblor y no sabe ni siquiera cómo bajó la escalera de la casa, ni cómo llegó a la puerta de la casa cuando tembló. Por ejemplo, si le pregunto ahora en el terremoto, yo creo que ni siquiera se acuerda cómo llegó. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, ¿cierto?, percibe, reacciona, ¿cierto? Y hay veces que es más rápido que lo que nosotros estamos pensando, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo vivo en el segundo piso, yo ni siquiera me acuerdo, después así tratando de recordar, obviamente, ni siquiera me acuerdo cómo bajé la escalera.
La cosa que yo estaba parada en la puerta en 3 tiempos. Y eso es porque nuestro cerebro lo asocia. Y eso que era algo que yo no había vivido antes. Ya era algo nuevo en este caso para nosotros. No es algo que hayamos tenido experiencia como para ya saber cómo responder. Porque por mucho que a nosotros nos diga, vaya y póngase en el arco de la puerta, vaya y corte el gas, no, en ese momento responde ¿cierto? Nuestro sistema automático. ¿Ya? Voy a volver a la presentación. Me tengo el mouse apagado. Va a funcionar ahora. Vamos a volver a la presentación. ¿Ya? ¿Preguntas? A lo mejor urgente. Y aquí yo quise colocar, por si lo necesitaban, ¿cierto? Las definiciones. ¿Ya? Receptor corresponde a las dendritas, ¿cierto? Esto quiere decir, y lo coloqué así explícito, para que ustedes comprendan de que las neuronas no están solo en nuestro cerebro, como nosotros a lo mejor podríamos pensar, sino que las neuronas, ¿cierto? Hay neuronas tan largas que sus dendritas están incluso en nuestras terminaciones nerviosas, en nuestros dedos, en nuestra piel, ¿ya? Y esas son las dendritas de las neuronas sensitivas. Y ellas son las que reciben el estímulo, ¿ya? Se fijan, aquí dice receptor, corresponde a las dendritas de una neurona sensitiva o una estructura asociada, ¿cierto? A algún receptor, por ejemplo, nuestra lengua, ¿ya? Ellas detectan un estímulo específico que desencadena uno o más impulsos nerviosos, ¿ya? Obviamente tenemos la definición de neurona sensitiva, que es la neurona que conduce el impulso hasta el centro integrador. El centro integrador es la región del sistema nervioso, ¿cierto? Que analiza la información que trae la neurona sensitiva para poder elaborar una respuesta. Una vez que elaboramos una respuesta, debemos, ¿cierto?, comunicarla. La comunicamos obviamente entre la neurona de asociación, que es la neurona, ¿cierto?, que comunica la aferente con la eferente, ¿cierto?, que es la que va a conducir el impulso hacia quien ejecuta la respuesta, que es el efector, estructura que responde al impulso nervioso, ya sea un músculo esquelético, o sea, un músculo, por ejemplo, de caminar, el músculo liso, el músculo cardíaco o una glándula. ¿Ya? Las glándulas son unos órganos que nos posee nuestro cuerpo que también pueden ejecutar respuestas. ¿Qué glándulas conocen ustedes? Las glándulas salivales, por ejemplo. ¿Ya? Otra glándula conocida, o sea, que pueden ustedes conocer, es la tiroides. Tiroides, sí. ¿Cierto? Muchos la conocen, pero no saben para qué funciona. No. ¿Ya? La tiroides, para que estos conocimientos, para que ustedes lo tengan, lo quieran. La glándula tiroides lo que hace es regular el metabolismo físico. ¿Qué quiere decir? El metabolismo celular. Por ejemplo, cuándo se deben degradar azúcares, cuándo debemos degradar lípidos, y así. ¿Ya? Por eso, cuando la tiroides comienza a fallar, tenemos un conjunto de problemas asociados. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que tiene la tiroides funcionando muy lento, o no a lo que debería, ¿cierto? Muy lentito, tenemos problemas de peso, aumento de peso, anda más cansada, y así. Por ejemplo. Porque anda así más mal, ¿ya? Cuando la tiroides funciona en exceso, tenemos todo lo contrario. La persona crece demasiado, puede comer mucho porque va a necesitar más energía porque está funcionando así, más inquieto el cuerpo. No necesariamente la persona va a ser inquieta, ¿ya? Pero su cuerpo es más inquieto. Generalmente la persona al comer más, ¿cierto? Va más veces seguidas al baño y cosas así, ¿ya? Y ahí podemos ver desórdenes. Otra glándula que a lo mejor ustedes no conocen o sí la pueden haber escuchado son la hipófisis, ¿ya? Que es una glándula que está en nuestro cerebro y controla, por ejemplo, el sueño y el estrés, ¿ya? Y ahí podríamos nombrar varias glándulas más. Pero, por ejemplo, estamos hablando de que en ocasiones
no es una respuesta física, o sea, que nosotros vamos a ver, sino que una respuesta interna, ¿ya? Por ejemplo, cuando, mire, le voy a dar el ejemplo, en donde la cual la respuesta no es física, ¿sí? Por ejemplo, nuestros ojos funcionan bajo el estímulo de la luz, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que cuando hay mucha luz afuera, o sea, hasta de día, tenemos que estar despiertos, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro cerebro procesa, hay luz, es día, no debo dormir. Por lo tanto, envía información a nuestra, en este caso, glándula pituitaria, ¿ya? O en este caso, para decir, no debo dormir. Pero cuando la luz desciende, el cerebro comienza a asociar ese estímulo que está entrando, porque el ojo se da cuenta que la luz empieza a bajar, ¿cierto? El cerebro dice, ah, está bajando la luz, entonces debo dormir. Cuando el cerebro envía la información a esa glándula, ahí se libera una hormona llamada melatonina, y es la que a nosotros nos empieza a generar el sueño. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, ahí la neurona efectora, en este caso, el órgano efector, no es ninguna parte de nuestro cuerpo, es una glándula, ¿cierto?, que libera una hormona que es la que nos provoca a nosotros estar somnoliento, empezamos a bostezar, y ahí obviamente tenemos un segundo reflejo, ¿cierto?, que es ir a acostarnos, ¿verdad? Es por eso que las personas que trabajan en turno de noche, por mucho que se acuesten durante el día, ¿ya? Si no pueden dormir, pero no descansan. ¿Por qué? Porque aunque nuestros ojos estén cerrados, nuestros párpados son de cierta forma translúcidos, no son opacos por completo. Por lo tanto, nuestros ojos, si no, por ejemplo, nuestros ojos no es que se vayan para adentro, siguen estando ahí si uno se cierra el párpado. Por lo tanto, hay un porcentaje de luz que traspasa nuestro párpado y está estimulando nuestros ojos. Por eso uno tampoco debe dormir con la televisión prendida, ni con el teléfono al lado, ojalá, ni con una lámpara prendida. Porque esa luz interviene en el proceso, ¿cierto?, en donde nosotros deberíamos descansar. ¿Ya? Sabemos que hay veces que hay que dormirse con la tele, está metiendo bulla, ¿ya? Pero por eso hay veces que no se genera el sueño, ese sueño reparador, ¿ya? Porque al final, si la tele está prendida durante toda la noche, esa luz está entrando a través de nuestro párpado. Y eso hace que nosotros no podamos conciliar el sueño, por ejemplo. Descansar. Claro, no descansamos lo suficiente. Sí, no descansamos. Sí, como que nos levantamos cansados al otro día. Ya. Ya, terminamos justito. ¿Ya? Está bueno el tema. Está interesante. Interesante, Sí, interesante. Pero vamos a seguir hablando de él, así que no tengan dudas. Esa pregunta, Ya. de hecho, la vamos a conversar en la próxima clase. ¿Ya? Que no les Listo. quiero quitar de su tiempo. Porque de hecho ya me pasé, parece. No importa, estaba como si tenía. Sí, es verdad. Muy entretenida la clase. Qué bueno, me alegro porque hasta ahora nuestros ojos están recibiendo el estímulo de dormir. Así que qué bueno que hayan estado bien. Ya, chicos. Me despido, que estén muy bien y los vemos la próxima semana. Igual, que esté bien, bendiciones. Muchas Chao, gracias. chao. Bien. Chao, chao. Chao, chao.